Hola, soy Andrea, tutor par de la Facultad de Psicología UPAEP, cursando el tercer semestre. Qué gusto estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en unas recomendaciones súper útiles, justo el tipo de consejos que, bueno, como tutora par aquí en Psicología UPAEP, pues compartiría con alguien que está, digamos, empezando la uni o que busca mejorar su forma de estudiar, ¿no? La idea es tomar estrategias, técnicas de estudio que sí funcionan, pero explicarlas de forma, pues, muy clara, muy práctica, pensando en alguien que igual y no está tan metido en estos temas o viene de otra carrera. Vamos a usar de base un libro que la verdad está fascinante. Hábitos atómicos de James Clear. Se trata de cómo se forman los hábitos. Así que, pues, vamos a sacar las claves de este material y ver cómo aterrizarlas, cómo aplicarlas directo a la vida universitaria. ¿Le entramos a desmenuzar esto juntos? Me parece perfecto. Sí, sí. Es que fíjate, es fundamental entender que para que uno le vaya bien académicamente, no todo es, digamos, inteligencia o talento. Muchísimo tiene que ver con las estrategias y sobre todo los hábitos que uno cultiva. Y lo interesante de usar a Clear como guía es ver cómo estos principios de la psicología, de cómo funciona nuestra conducta, pues se pueden volver herramientas bien concretas para aprender mejor. Vamos a ver por qué esos cambios que parecen chiquitos, mínimos, pueden tener un impacto enorme, enorme a la larga. Y más importante, cómo cada quien puede armar su propio sistema de estudio. Uno que de verdad le sirva, ¿no? Usando estos principios. Perfecto. Entonces, arranquemos. A ver, James Clear, el autor, él empieza contando una historia personal. Híjole, bien fuerte. Tuvo un accidente jugando béisbol gravísimo, que casi le corta la carrera, la vida. Y cuenta que su recuperación no fue así como un milagro de un día para otro, sino que fue resultado de enfocarse en mejoras pequeñitas, mejoras minúsculas, pero constantes, día a día. Dice que no hubo como un momento clave, sino la suma de muchas pequeñas victorias. ¿Cómo, cómo conectamos eso con el reto de empezar a estudiar en la uni? O simplemente mejorar los hábitos que ya tenemos. Porque a veces se siente como una montaña, ¿no? Empezar. Exacto. Esa es justo una de las ideas centrales más potentes del libro, el poder de los hábitos atómicos. Son eso, hábitos chiquititos, como átomos, pero que juntos pues construyen cosas mucho más grandes. Clear hace un cálculo. Dice que mejorar tan solo 1% cada día, imagínate, puede llevar a ser 37 veces mejor al final del año. ¡Órale! 37 veces es muchísimo. Sí, sí. Y si lo llevamos al estudio, pues significa que no necesitas una transformación radical ya, ahorita mismo. Es mucho más efectivo y sobre todo sostenible empezar con algo mínimo. No sé, leer una página, resolver un problema, repasar tus apuntes. ¿Qué será? 10 minutitos. Eso es mejor a largo plazo que intentar, digamos, aventarte 5 horas de estudio el primer día, acabar súper quemado y, pues, abandonar. Y ligado a esto está otro concepto importante, la meseta de potencial latente. ¿Has oído de eso? No estoy segura. ¿A qué se refiere? Es esa fase al principio, cuando sientes que le echas ganas y le echas ganas, pero como que no ves resultados claros. Clear lo compara con calentar hielo. Pasa de -4 a -1 grados, pero sigue siendo hielo, ¿no? No se derrite todavía. Pero el trabajo, el esfuerzo se está acumulando, aunque no lo veas, y de repente, ¡pum!, cruzas un umbral, y el progreso se dispara. Se vuelve supervisible. Ah, ya entendí. Entonces la clave ahí es paciencia. Mucha paciencia y constancia. No hay que desanimarse en esa etapa inicial donde parece que no pasa nada. Seguro como tutora par has visto esa frustración, ¿verdad? Uf, sí, totalmente. Es súper común al principio. Y me gusta esa analogía del hielo. Es como el bambú, ese ejemplo clásico, ¿no? Que tarda años echando raíces sin que se vea nada por fuera y de repente crece metros en unas pocas semanas. Entonces parece que la clave es la constancia en lo pequeño. Pero Clear también insiste mucho en enfocarse en los sistemas, no tanto en las metas. Ahí me surge una duda, pensando en un estudiante. A ver, si la meta es, no sé, sacar un 9 en cálculo, que es una meta clara, ¿no? ¿Cómo se vería un sistema de estudio para lograr eso? Porque la pura meta, así solita, puede ser como agobiante. Exacto.
Esa es una distinción clave. La meta, sacar el 9, te da la dirección, te dice a dónde quieres ir. Pero el sistema es el proceso. Es cómo llegas ahí. Y es en el proceso donde de verdad tenemos que poner el foco. Un sistema para esa meta de cálculo podría ser, por ejemplo, dedicar, digamos, 20 minutos después de cada clase para revisar y limpiar los apuntes de ese día. Intentar hacer los ejercicios que dejaron antes de la siguiente clase, aunque no te salgan perfectos. También, anotar tus dudas en cuanto te surgen, para no olvidarlas y preguntarlas luego. Y, súper importante, bloquear un par de horas fijas cada semana en tu horario, solo para cálculo. O sea, acciones concretas y regulares. Justo. Clear cita a un coach famoso de fútbol americano, Bill Walsh, que decía algo así como que el marcador se cuida solo. Si tú te enfocas en ejecutar bien cada jugada cada día, el resultado final llega. Si solo piensas en la meta, en la calificación, es fácil caer en el ciclo de, no hacer mucho y luego querer estudiar todo de golpe justo antes del examen. Y después se te olvida casi todo. Sí, el famoso atracón de estudio. Exacto. En cambio, si construyes un buen sistema, el aprendizaje es continuo, es sostenible, mucho mejor a largo plazo. Entendido. Sistemas sobre metas. Enfocarse en el proceso diario. Tiene muchísimo sentido. Bueno, ahora, el libro organiza esto de crear hábitos en 4 leyes, que me parece súper útil. Podríamos explorar cada una y ver cómo las traducimos a técnicas de estudio prácticas, ¿no? Pensando sobre todo en alguien que necesita un poco de estructura. La primera ley es hacerlo obvio. ¿Cómo hacemos que estudiar sea algo, obvio, que no se nos pase? Ajá. Aquí la clave está en el ambiente, tanto el físico como el mental. Si las señales que te recuerdan estudiar están escondidas o si compiten con otras señales más fuertes como el celular o la tele, pues es muy fácil ignorarlas. Hay que hacerlas evidentes. Primero, lo que comentabas, el diseño del espacio. Es vital, como seguro recomiendas a tus tutorados, tener un lugar específico solo para estudiar. Si estudias en la cama, pues tu cerebro recibe señales cruzadas, descanso o trabajo. Claro, te da sueño. Exacto. Un escritorio limpio, ordenado, con tus libros, tus cuadernos, la compu cargada, todo a la vista. Eso manda una señal clara. Aquí se estudia. Clear menciona un estudio británico donde la gente que hacía esto, que especificaba cuándo y dónde iba a hacer ejercicio, tenía más del doble de probabilidad de cumplirlo. ¡El doble! ¡Wow! ¿Solo por escribirlo así de claro? Sí, porque eliminas la ambigüedad. Ya no tienes que decidir en el momento, cuando chance tienes flojera. Ya está decidido. Y tercero, dentro de esta primera ley está la acumulación de hábitos. Se trata como de enganchar el nuevo hábito que quieres formar, el de estudiar, a otro hábito que ya tengas bien establecido. ¿Engancharlo? ¿Cómo? Con otra fórmula. Después de mi hábito actual, haré mi nuevo hábito de estudio. Por ejemplo, después de lavarme los dientes en la noche, voy a leer un artículo para mi clase de historia por 15 minutos. O, justo después de servirme mi café en la mañana, abriré mis apuntes de biología por 10 minutos. Aprovechas el impulso del hábito que ya haces automáticamente. Es como poner el nuevo hábito justo en el camino del anterior. Me encanta eso de la acumulación de hábitos. Es como crear una cadenita de acciones positivas, ¿no? Y lo de las intenciones de implementación, híjole, creo que como tutora par es algo que podemos recalcar muchísimo. Da mucha claridad. Bueno, ahora, la segunda ley. Hacerlo atractivo. Aquí creo que es donde muchos estudiantes y no estudiantes, batallamos un poco, ¿no? Estudiar a veces se siente como, una obligación, algo pesado. ¿Cómo le damos la vuelta para que sea más antojable? Sí, es un desafío real, porque nuestro cerebro está como programado para buscar recompensas inmediatas, ¿sabes? Aquí es donde entra la dopamina, la anticipación de sentirte bien. Una estrategia es la agrupación de tentaciones. Agrupación de tentaciones. Suena interesante. Jaja, sí, consiste en vincular algo que quieres hacer, algo que disfrutas, con algo que necesitas hacer, como estudiar, por ejemplo. Solo me voy a permitir escuchar mi playlist favorita mientras estoy organizando mis apuntes de estadística. O, después de completar una sesión de estudio de 50 minutos usando la técnica Pomodoro, me voy a dar 10 minutos para checar Instagram. Ah, ok. Como un premio, pero vinculado. Exacto. O como el ejemplo que da Clear de un ingeniero que conectó su bici estática a Netflix. Solo podía ver Netflix y estaba pedaleando. Muy ingenioso.
Buenísimo. Otra forma de hacerlo atractivo es aprovechar nuestro instinto social. Unirse a grupos donde estudiar sea la norma. Somos animales sociales. Imitamos lo que vemos a nuestro alrededor. Si te juntas con compañeros que se toman el estudio en serio, que hablan de los temas de clase, que se apoyan para estudiar, pues esa conducta empieza a parecer normal, incluso deseable. Buscar un buen grupo de estudio, con gente comprometida, puede hacer una diferencia brutal. Eso de los grupos suena bien, pero, a ver, una duda. ¿No pasa a veces que el grupo, la dinámica social, termina distrayendo? O sea, en lugar de estudiar, se ponen a platicar de otras cosas. ¿Cómo encuentras el balance? Es una muy buena observación. Totalmente cierto. El grupo es súper poderoso para motivar y para que veas normal el estudiar, pero no reemplaza el trabajo individual concentrado. Ese también es necesario. La clave está en definir bien para qué es el grupo. ¿Es para resolver dudas específicas, para discutir ideas complejas, para darse ánimos y empezar a estudiar, o para intentar hacer todo juntos? Lo ideal, creo yo, es combinar. Usar el grupo para motivarse, para discutir, para resolver dudas puntuales, pero siempre reservar bloques de tiempo para tu estudio personal, enfocado. Y claro, elegir bien a la gente del grupo es fundamental. Que todos estén en la misma sintonía. Ok. Combinar lo social con lo individual. Exacto. Y un tercer punto, para hacerlo atractivo, que es más interno, replantear la mentalidad. Cambiar tu diálogo interno. En lugar de pensar, tengo que estudiar para el examen de fisiología, cambiarlo a, ¡qué bien! Tengo la oportunidad de entender cómo funciona el cuerpo humano. Esto me va a servir un montón en mi carrera. Se trata de asociar el estudio no con la obligación pesada, sino con el crecimiento, con la curiosidad, con los beneficios a futuro. Clear lo compara un poco con el método de Allen Carr para dejar de fumar, que funciona mucho desmontando las creencias positivas que la gente tiene sobre el cigarro, hasta que pierde su atractivo. Cambiar la narrativa. Eso requiere estar consciente de lo que piensas, pero sí suena potente. Bueno, pasemos a la tercera ley. Hacerlo sencillo. Esta me parece crucial, porque muchas veces es la simple, la flojera, ¿no? O la sensación de que algo requiere demasiado esfuerzo lo que nos frena. ¿Cómo quitamos esa fricción para que empezar a estudiar sea casi automático? Exactamente. Nuestro cerebro es ahorrador de energía por naturaleza. Siempre busca la ley del menor esfuerzo. Entonces lo que tenemos que hacer es allanar el camino. Facilitar la acción lo más posible. Y aquí la técnica estrella de verdad es la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos. A ver, ¿cómo es esa? Es súper simple pero poderosa. Consiste en reducir cualquier hábito que quieras empezar a una versión que te tome menos de 2 minutos hacerla. Por ejemplo, estudiar para el examen de historia se convierte en abrir el libro de historia en la página correcta. 5. Hacer toda la tarea de álgebra empieza con resolver el primer problema. La meta no es terminar todo en 2 minutos, claro que no. La meta es dominar el arte de empezar, de presentarte a la acción. Una vez que ya empezaste, que ya diste ese primer pasito, es muchísimo más fácil seguir. Clear dice algo como, estandariza antes de optimizar. O sea, primero haz que el hábito de empezar sea automático, ya luego te preocupas por cuánto tiempo le dedicas o qué tan intenso es. La regla de los 2 minutos suena casi demasiado fácil. ¿De verdad funciona para cosas como estudiar, que sí requieren tiempo y concentración? Digo, no te quedas nomás en los 2 minutos y ya. Es una duda muy válida, pero piensa en esto. ¿Cuál es el mayor obstáculo casi siempre? Pues, empezar. Exacto, empezar. Vencer esa inercia inicial. Al hacer ese primer paso ridículamente fácil, eliminas la resistencia mental. Y una vez que ya tienes el libro abierto o que ya resolviste el primer problema, la probabilidad de que sigas es muchísimo mayor. Y claro, habrá días en que a lo mejor solo hagas esos 2 minutos. Y está bien, es 1000 veces mejor que hacer 0, porque mantienes el hábito vivo. La consistencia al principio es más importante que la intensidad. Además, esta regla se apoya con otras cosas, como preparar el ambiente para la acción futura. Es la idea de cómo resetear tu espacio de estudio. Cuando termines de estudiar hoy, deja todo listo para mañana. Los libros abiertos donde te quedaste, los lápices con punta, la compu cargada, el escritorio ordenado. Ah, claro, para que mañana sea más fácil empezar. Exacto.
Reduces los pasos y, por lo tanto, la fricción entre tú y la siguiente sesión de estudio. Es como la gente que deja lista la ropa del gimnasio la noche anterior. Hace que empezar sea mucho más fluido. Y también relacionado con esto está eliminar los puntos de fricción o distracción, que es como la inversión de la ley. Haz difíciles los hábitos que no quieres hacer. Si tu mayor distracción es el celular, Uf, sí. pues déjalo en otra habitación mientras estudias. O usa una de esas apps que bloquean páginas web que te distraen durante tus bloques de estudio. Cada obstáculo que pones entre tú y la distracción aumenta la probabilidad de que te mantengas enfocado. Clear lo llama adición por sustracción. Quitas lo que te estorba para ganar eficiencia. Me gusta eso de la regla de los 2 minutos como un ritual de inicio. Y lo de preparar el ambiente, sí, tiene toda la lógica del mundo. Muy bien, llegamos a la cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Aquí tocamos un punto clave, ¿no? Nuestro cerebro ama la recompensa inmediata, pero los beneficios de estudiar, pues suelen ser a largo plazo. Pasar el curso, graduarte, conseguir un buen trabajo. ¿Cómo le hacemos para que el acto de estudiar se sienta bien, ahora, en el momento? Esa es la gran paradoja del comportamiento humano, ¿verdad? Lo que nos hace bien a largo plazo muchas veces no se siente tan bien en el momento. Y al revés. Entonces, tenemos que como que hackear un poquito al cerebro, darle una gratificación inmediata para que quiera repetir la conducta. Una herramienta súper poderosa para esto es el refuerzo inmediato a través del seguimiento. Usar un simple calendario o una app de Habit Tracker donde marcas con una X o una palomita cada día que cumpliste con tu hábito de estudio, incluso si solo fue la versión de 2 minutos. Solo marcarlo. Eso ayuda. Muchísimo. Ver esa cadena de X o palomitas crecer es sorprendentemente satisfactorio. Se siente bien y luego no quieres romper la cadena. Te motiva a seguir. Es el método que usaba, por ejemplo, el comediante Jerry Seinfeld para obligarse a escribir chistes todos los días. Ah, mira, el método Seinfeld. Sí he oído de eso. Exacto. Y también funcionan las pequeñas recompensas inmediatas, justo después de tu sesión de estudio. Algo simple, ¿eh? Como prepararte un té que te encanta, escuchar tu canción favorita, salir a dar una caminata corta o darte chance unos minutos de hacer algo que disfrutes. La clave es que la recompensa sea inmediata, justo después. Y, muy importante, que no vaya en contra de tus otras metas. O sea, si también quieres comer más sano, pues no te recompenses con un pastelito después de estudiar, ¿verdad? Claro, no tendría sentido. Oye, pero con eso de las recompensas inmediatas, ¿no hay peligro de que, no sé, la recompensa se vuelva más importante que el estudio? ¿O que te acostumbres y ya no te motive igual? Es un punto muy relevante. Sí, la recompensa debe ser, digamos, proporcional al esfuerzo. Y como bien dices, no debe opacar el propósito principal. Lo ideal es que, con el tiempo, la satisfacción venga cada vez más del propio progreso, de sentir que estás aprendiendo, que te sientes competente. El Habit Tracker, el calendario con las X, ayuda mucho en eso, porque la satisfacción viene de ver la evidencia de tu constancia. Las recompensas externas, como el té o la canción, son más útiles al principio, como para enganchar al cerebro. Pero conforme vas viendo los resultados reales de tu estudio, entiendes mejor la clase, te va mejor en los exámenes. Esa debería volverse la recompensa intrínseca, la de adentro, la más fuerte. Otra técnica interesante es hacer visible lo invisible, especialmente para hábitos que son de evitar algo, como no procrastinar o no checar redes sociales mientras estudio. Si lograste evitar la distracción o si terminaste una tarea a tiempo, hazlo tangible. ¿Como tangible? Puedes anotarlo en tu tracker, claro. O hacer algo como lo que sugiere Clear. Cada vez que cumples, transfieres una cantidad pequeña de dinero, simbólica, a una cuenta de ahorros para algo que quieras mucho. No sé, un viaje. Haces visible el beneficio de haberte controlado o de haber cumplido. Y finalmente, algo que puede ser muy poderoso, tener un socio corresponsable o un compañero de rendición de cuentas, como le dicen a veces. Alguien que te vigile. No tanto que te vigile, sino alguien con quien compartes tus metas de estudio. Puede ser un amigo, un familiar, tu tutor par, y le pides que te pregunte de vez en cuando cómo vas. El simple hecho de saber que alguien más está enterado, que te va a preguntar, añade una capa de compromiso social. A nadie le gusta decir, no, pues no hice nada. Puede ser un gran motivador. Incluso, dice Clear, hay gente que lo formaliza con un contrato de hábitos, donde escriben qué van a hacer y qué pasa si no cumplen.
A veces ponen consecuencias un poco dolorosas, como donar dinero a una causa que no les gusta o hacer algo que les da pena. Órale, eso ya es más extremo. Sí, es la inversión de la ley, hacer que fallar sea insatisfactorio. El dolor inmediato o la posibilidad de que ocurra es un maestro muy eficaz, aunque suene drástico. Guau. Bueno, todas estas leyes, estas técnicas, hacerlo obvio, atractivo, sencillo, satisfactorio. Parece que todas apuntan a una idea más profunda que menciona Clear, ¿no? Que es el cambio de identidad. O sea, que no se trata solo de hacer cosas como estudiar, sino de ser alguien. Ser un buen estudiante, ser una persona disciplinada, alguien que aprende. ¿Cómo funciona esa conexión? Exactamente. Diste en el clavo. Para Clear, ese es el nivel más profundo y el que asegura el cambio a largo plazo. El cambio de identidad. Él dice que cada vez que realizas un hábito, estás en cierto modo emitiendo un voto por el tipo de persona que deseas ser. Si tiendes tu cama cada mañana, estás votando por ser una persona ordenada. Si estudias cuando dijiste que ibas a estudiar, aunque no tuvieras ganas, estás votando por ser una persona disciplinada, comprometida con su aprendizaje. Son las acciones repetidas las que construyen la evidencia, las que refuerzan tu identidad. La meta final no es solo pasar una materia, sino convertirte en el tipo de persona que es estudiosa por naturaleza, que es organizada, que disfruta el reto de aprender. La pregunta clave que él propone hacerse es, ¿qué tipo de persona podría lograr el resultado que yo deseo? Y una vez que tienes una idea, empezar a actuar como esa persona, usando estas pequeñas acciones, estos hábitos atómicos como prueba de que eres esa persona. ¡Qué poderoso eso! Cambiar quién eres a través de lo que haces repetidamente. Me queda mucho más claro ahora. Entonces, a ver, si tuviera que resumirle a un tutorado estas estrategias inspiradas en hábitos atómicos, que como tutora par podría compartirle, diría algo así. 1. Empezar súper pequeño, con la regla de los 2 minutos, nomás para romper la inercia. 2. Enfocarse en construir un sistema de estudio, acciones diarias, consistentes, más que solo pensar en la calificación final. 3. Hacer obvio el momento y lugar de estudio. Preparar tu espacio, usar intenciones claras. Voy a estudiar esto a tal hora en tal lugar. O encadenar el estudio a otro hábito que ya tengas. 4. Buscarle el lado atractivo, ya sea juntándolo con algo que te guste, buscando un grupo de estudio que te motive o cambiando tu propia perspectiva, tu diálogo interno sobre lo que significa estudiar. 5. Hacerlo increíblemente sencillo. Quitar distracciones. Preparar todo desde antes para que empezar sea fácil. Y 6. Encontrar la forma de que se sienta satisfactorio en el momento. Usar un calendario para marcar tu progreso, darte pequeñas recompensas o tener a alguien que te eche porras y te pregunte cómo vas. Suena como un buen kit de herramientas, ¿no? Bastante completo. Totalmente de acuerdo. Un kit muy práctico. Y quizás para cerrar, una reflexión final para quienes nos escuchan. Estos principios, estas ideas, realmente van mucho más allá de sacar buenas notas o de sobrevivir a la universidad. Son herramientas para construir cualquier tipo de vida que uno quiera. Aprender a diseñar sistemas que funcionen para ti, a cultivar hábitos positivos poco a poco, a moldear tu propia identidad a través de esas pequeñas acciones consistentes, esa es una habilidad maestra para la vida. El aprendizaje de verdad, el crecimiento personal, no se acaba cuando te dan un título. Es un proceso sin fin. Así que, la pregunta que podríamos dejar en el aire es, ¿qué hábito atómico, por más chiquito que parezca, si lo empiezas hoy y te aferras a él, podría transformar no solo tus estudios, sino quizá tu salud, tus relaciones, tu carrera en los próximos años? Ahí, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, ahí reside un poder enorme.